Muy bien, ya tenemos nuestro contenido de la página. Vamos ahora por la barra de navegación, el footer. Nótese que en un sitio web tradicional o en un proyecto de sitio web tradicional uno hace una sola barra de navegación, generalmente una sola barra, a veces hay dos tipos o tres tipos de barra de navegación o variantes, pero generalmente uno hace barras de navegación y footers que son repetidas entre distintas páginas. El motivo por el cual durante este entrenamiento estamos haciendo otra vez una barra de navegación y otra vez un footer cuando estamos trabajando en esta página de testimonios es simplemente porque necesitamos practicar. Y como la barra de navegación y el footer son elementos tan pero tan importantes, es muy bueno que estemos practicándolos muchísimas veces más que otros elementos, porque en la vida real son muy importantes y los vamos a desarrollar muchísimo. Entonces, vamos a por otra barra de navegación y otro footer. Nos devolvemos a nuestra hoja de instrucciones y tenemos, ok, que el llamado a la acción más importante es crear una cuenta. Luego tenemos el mapa del sitio. Muy bien, tenemos logo y colores. Vamos a aprovechar y descargamos el logotipo de nuestra hipotética marca. Ahí lo tenemos y voy a aprovechar y lo voy a colocar de una vez en nuestro documento de Figma. Veamos dónde está. Acá lo tengo. Muy bien, lo voy a dejar por ahí un momento. Tengo el logotipo, tengo el color, ya lo había usado, es el naranja. Muy bien, ya trabajamos en el contenido y vamos a ver las referencias de competidores y otras referencias de la industria. Nuevamente vamos a ver eso. Muy bien. Aquí tenemos algunos. Bien, acá tenemos otro. Y vamos a ver algunos adicionales. Voy al azar de pronto con Contact Plus. Vamos a ver este, Get Prospect. Voy a abrir otro más al azar. Audio quizás. Posiblemente Asana. Y quizás, a ver. Neverbones. Muy bien. Y estoy abriendo todas estas referencias con el solo propósito de poder tomarlas para mi barra de navegación en mi footer. Muy bien, vemos que están haciendo los demás. El footer suele ser algo más bien tradicional, una estructura que no varía tanto. Bien, aquí tenemos otros elementos. Muy bien, veamos nuestras referencias. Y nada, no abren. Y me parece que puede haber algún problema con Google. Intento de nuevo. Voy a mi documento con más referencias. Y debería ser capaz de abrir enlaces acá. Pero se quedan en esto. Ok, no era parte de esta lección, pero a veces suceden problemas con navegadores y algunas aplicaciones web, como Google, por ejemplo. El hecho de que no pueda abrir este enlace en esta aplicación ahorita. Pero seguramente si intento con Chrome, que es de Google, que no es un competidor de Safari, que es el navegador que estoy usando, posiblemente ahí sí abre. Entonces veamos de nuevo esto. Y en efecto, abre de inmediato. Ok. Imprevisto, simplemente voy a copiar y pegar. Google a veces no trabaja bien con Safari. No sé si es por compañías que son enemigas y que impiden que funcionalidades se desarrollen normalmente en otras plataformas de las compañías enemigas. Desconozco. Pero no hay problema, podemos copiar y pegar todo manualmente. Ok, ahí tenemos nuestras referencias. Y nada, el trabajo que estoy haciendo acá es simplemente buscar referencias, footers que de pronto me gusten, cosas que pueda tomar. Y voy a hacer algunas capturas de pantalla para ir organizando recortes de esas referencias en mi documento. Muy bien. Y a partir de eso voy a continuar trabajando más adelante. O sea, de pronto me gusta de Selfie, esta barra de navegación puede ser.
Podría ser, ¿por qué no? Así que voy a tomarla también. Tomo una captura de pantalla y la coloco acá. Y de nuevo, simplemente estoy paseando por mis referencias, buscando recortes de cosas que quizás me puedan ser útiles. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. De aquí no creo querer tomar nada. Workable es otra referencia. Un poco. Ok. Este es un tipo de barra de navegación bastante diferente. Podría tomarlo, ¿por qué no? Es una referencia al final. Voy a dejarlo ahí para considerarlo, pero, pero es bastante diferente. Entonces, si quiero ser arriesgado, puedo proponer algo muy diferente para nuestro cliente. Si quiero ser más conservador, puedo simplemente utilizar una barra de navegación que es más común en los competidores. Bien, recordemos, nuestro cliente nos da referencias de estos tres competidores, competidores de industria, y dos de estos tienen barras de navegación tradicionales. Muy bien, logotipo acá, otros textos aquí. Este tiene una barra de navegación que es distinta a los otros dos. Una barra de navegación que no muestra sino un logotipo, un botón para menú y la posibilidad de abrirlo. Puedo tenerlo en consideración momentáneamente. Bien, tenemos esta otra barra de navegación, estilo gira. Ok, creo que en este caso esto va a funcionar. Muy bien. Entonces, vamos a por convertir esta barra de navegación en un borrador que me sea útil para poder proceder luego con diseño. Entonces, voy a tomar una captura de pantalla de este logo, solamente para tener un logo temporalmente. Arrojo mi captura de pantalla, letra K, con la letra K reposiciono el elemento, hago escape para poder salir de la letra K y lo vuelvo a ampliar hasta dejarlo de este tamaño. Luego voy con algo de texto para estos elementos, solamente necesito un nombre que me permita encajar este texto acá y puedo hacerlo con la letra K. Muy bien. Entonces, en cuanto a los otros dos, los puedo dejar así, porque realmente más adelante estos textos van a cambiar. Luego voy con el botón. Hacer botones es un arte. Realmente parecen sencillos, pero no son tan sencillos. Entonces, lo que más recomiendo para poder aprender a hacer botones es practicar con botones de otras marcas, de otras compañías. Practicar a replicarlos. Bien, entonces arrojo un texto acá dentro de mi botón, lo centro de forma horizontal y vertical. Centro el texto, voy a colocar ese texto con un peso de negrita y voy a escribir start free trial. Me parece que el texto no está en negrita, es como un poco menos, semibold quizás. Nuevamente me aseguro de que todo esté alineado. Perfecto. Ok, ahora color para este botón. El texto debería ir en color blanco. Y ahí está mi botón. Y me parece que los bordes están mucho más redondeados de lo que deberían. Entonces en vez de 3 voy a hacerlo 2. Bien. Entonces ahí tengo mi botón. Y ahora vamos a trabajar en estas sombras. ¿Cómo trabajamos sombras? Vamos a crear un rectángulo. Vamos a darle a ese rectángulo el tamaño que necesitamos. Pero quiero mostrar principalmente cómo se crea una sombra. Seleccionando el rectángulo vamos a ir hacia la parte de la derecha donde dice efectos o effects. Apenas damos clic en un efecto, por defecto se nos agrega por defecto el efecto que se agrega es una sombra, se llama Drop Shadow. También podríamos cambiar esos efectos, hay otros tipos de efectos, muy bien, como Inner Shadow, Layer Blur, otros. Más adelante podríamos experimentar con ellos, pero por ahora esto es una sombra. Vamos ahora a cambiarle el color gris a este contenedor y vamos a colocarlo blanco. Y notamos cómo la sombra está en este rectángulo que hemos creado. Si vamos al icono, muy bien, que está acá al lado del efecto, se nos va a desplegar este submenú con unas opciones. Las opciones trabajan de la siguiente forma. Muy bien.
voy a hacer pequeño el tamaño de este rectángulo solamente para poder mostrar adecuadamente cómo es que funciona. Entonces, esto que dice X significa el eje X, el eje horizontal. O sea, al eje X se le llama a un eje horizontal. Muy bien. Y de hecho, a medida que movemos, movemos el valor de esa X, vamos a ver cómo se mueve de forma horizontal este elemento. Contrario a ello, esta Y significa cómo se mueve la sombra o cualquier elemento en el eje vertical. Bien, entonces vamos a ver cómo se mueve hacia arriba y hacia abajo a medida que cambiamos la sombra. De manera que con X y con Y podemos cambiar qué tanto se extiende y en qué dirección la sombra. Para esta sombra vamos a darle 0 y 0. No queremos que se extienda a ningún lado en particular. Quizás un poco hacia abajo luego, pero no creo que es necesario. Vamos a ver ahora estas otras dos propiedades. La que está acá, que se llama blur, es desenfoque. Blur significa, en este contexto, desenfoque. Y de hecho, cuando aumentamos el blur o desenfoque, vamos a notar que la sombra se difumina un poco. Muy bien. De esta forma. Y luego, si lo colocamos más pequeño, vamos a notar que se difumina menos. De hecho, si lo colocamos un blur de 0, significa que no se difumina nada y sucede algo así. Es una sombra como puntiaguda, ¿ok? Entonces, no queremos esa sombra puntiaguda. Mi sugerencia es siempre trabajar por defecto con 10 de blur. Igualmente, esto va a variar cuando se traslade al sitio web. Quien haga el sitio web muy posiblemente no va a usar píxeles, no va a usar esa medida de 10, pero va a ser algo que visualmente se parezca a lo que estamos creando ahorita. Bien. Bueno, de cualquier forma, mi recomendación siempre es usar 10 de blur. Ahora voy a explicar esta que está acá, que se llama spread. Y spread es que tanto se expande hacia afuera, hacia todos los niveles. Bien. Entonces, es distinta a X y Y, que es solamente mover la sombra. Spread es más bien hacer más pequeña o más grande la sombra. Muy bien. Igual, por defecto yo recomiendo que el spread sea 0. Luego tenemos estos dos valores de acá, que es el color y la transparencia. El color es que podemos seleccionar que la sombra sea roja, por ejemplo. Bien, voy a colocarla acá para que se note. Lo podemos colocar verde, lo podemos colocar azul. En este caso necesitamos una sombra neutra, sin color, es decir, negro. Pero esta otra propiedad, esta última que voy a explicar, me va a decir si esa sombra es totalmente negra, negro absoluto, o si es un poco más suave. Y por defecto yo les recomiendo que usen 10, o unos 15 quizás. 10 está bien, para poder recordarlo entonces. Al final de todo esto que tenemos, que en este caso usamos X0, Y0, blur 10, spread 0, negro absoluto y 10% para la transparencia. Expliqué cuáles son las funciones, pero esas son las que recomiendo por defecto. Igual, estoy hablando de por defecto, como para tener un punto de inicio sobre el cual trabajar. Cada diseño me imagino que puede ser diferente. Hecho esto, ya puedo colocar mi elemento con la sombra hacia acá. Muy bien, lo envío al fondo. Y voilà. Ya puedo eliminar esto y ahí tengo mi borrador mi borrador basado de barra de navegación basado en referencias. Ahora voy a hacer un rápido borrador también del footer. Muy bien. Y creo que puedo tomar este footer. De nuevo, esto es un borrador. Más adelante vamos a trabajar en que este borrador sea algo que tenga sentido para nuestra marca, para nuestra tarea de nuestro cliente. Entonces hago una captura de pantalla del logo. Coloco el logo. Bien, acá tengo el logo, letra K para reposicionar, o también puedo hacer Shift mientras lo reposiciona para mantener las dimensiones. Crea un texto con la letra T, coloco idio. Bien, y basta con copiar un poco de texto para poder dejarlo del tamaño que necesitamos. Entonces, en este caso, este texto va a estar alineado hacia la izquierda. Y me parece que voy a tener que reajustarle el tamaño con la letra K. Aquí lo tengo, perfecto. Muy bien, entonces lo que copie de aquí en adelante no es tan importante porque todo esto va
va a cambiar más adelante cuando le coloquemos el texto que debería tener esto en realidad. Y es muy posible que eliminemos cosas, cambiemos cosas. Así que por ahora es un borrador y cualquier texto que nos sirva para poder aproximar el tamaño de los elementos en nuestro borrador, basta. Muy bien, coloco aquí esta línea. Vamos ahora a copiar este texto para escribir esto. Esto va en color negro. Aquí tengo un icono. Entonces, sé que en mi borrador no voy a necesitar estos iconos porque no estoy trabajando con lenguajes. Es decir, no me han instruido que la página tiene que tener distintos lenguajes. De manera que tener una opción para cambiar el lenguaje no tiene tanto sentido. Pero estoy en etapa de borrador. Simplemente estoy reconstruyendo esto en formato Figma para luego poder ayudarme a hacer las cosas más rápido cuando esté en etapa de diseño. Además que estamos practicando. Ok, entonces aquí voy a crear este elemento. Y no me queda bien así. Entonces vamos a aprender a usar el elemento del triángulo. Parte superior. Bien, ya hemos trabajado rectángulos, líneas. Vamos a trabajar con un polígono. El polígono me permite crear este tipo de triángulos. Creo uno. Luego lo invierto. Simplemente lo llevo hacia abajo. Y le coloco el color que necesito. Ahí tengo mi polígono de triángulo. Volverlo un poco más grande si lo deseo. Ahí está bien. Si quisiera puedo redondear las esquinas de este triángulo, pero en este caso es muy pequeño. Creo que no es ni siquiera necesario ni notable tampoco. Continuamos con texto. Tecla T. Y ya. Bien. Aquí vamos a aprender algo nuevo. Es cómo manejar texto en mayúsculas sostenidas. Pese a que no lo hemos escrito en nuestro teclado con mayúsculas sostenidas. Entonces nos dirigimos hacia el texto, vamos hacia el panel de propiedades en la parte de la derecha y vamos hacia estos tres puntitos que están acá en la parte de la derecha. Haciendo clic en esos tres puntitos, vamos ahora a buscar esta opción que está acá, Lettercase. Y vamos a seleccionar esta que dice Uppercase. Uppercase significa mayúsculas sostenidas. Y ahí lo tenemos. Colocamos el texto en semi-bold quizás. Y lo ajustamos para que tenga más o menos el tamaño que tiene el que vemos en nuestra referencia. Voy a copiar esto para los enlaces. Solamente quiero asegurarme que los tamaños de texto estén adecuados. Entonces voy a copiar simplemente uno de ellos. Affiliate Program, creo que lo he copiado bien, me parece que sí. Okay, y aquí ajustamos. Ahí lo tenemos. Entonces no es necesario copiar exactamente el texto para todos los demás porque es algo que vamos a modificar muy pronto de todas formas. De manera que solamente voy a dejar el esquema de estos enlaces aquí. Muy bien. Muy bien. Ahí lo tengo. Y bueno, ahí está la réplica de este footer. Y con esto ya tengo el borrador. Lo que voy a hacer en el siguiente video es transformar este borrador de barra de navegación y de footer en un diseño final. Vamos a por ello en el próximo. Éxito.